La lámpara de araña de cristal de la sala resplandecía, su luz se derramaba sobre la larga mesa de caoba, pero no lograba calmar el frío que sentía en el corazón. En el centro de la mesa, sobre un mantel de terciopelo rojo, había una estatua de Pichot tallada en jade rojo sangre. La artesanía era exquisita. Su forma era feroz. Me enfrentó con las fauces abiertas con avidez, como si quisiera devorarlo todo. Mi madre, Diane, permanecía erguida como un palo, con el rostro iluminado por una emoción incontenible. Llevaba un costoso vestido de seda y su rostro, bien conservado, desprendía un aire de absoluta autoridad. Anna, ya casi es la hora. Prepárate. Este Pichot, mamá tuvo que usar muchos recursos para conseguirlo. Todo es para cambiar la suerte de tu hermano. Cuando las cosas mejoren para él, las cosas mejorarán para toda la familia. ¿Entiendes? Sus palabras fueron suaves como siempre, pero se sintieron como algodón empapado en veneno, suave pero letal. Claro que lo entendí. ¿Cómo no? En mi vida pasada, lo entendí demasiado bien, y me mataron sin siquiera un cuerpo que enterrar. Sentado frente a mí estaba mi hermano Leo. Vestía un traje de diseñador a medida, y el Patek Philippe en su muñeca reflejaba la fría luz. Parecía impaciente golpeando ligeramente la mesa con los nudillos, emitiendo un sonido rítmico y sordo. ¿Por qué malgastas tu aliento con ella? Terminemos con esto de una vez. Tengo una reunión importante esta tarde. Me miró como si fuera una herramienta sin vida, una ofrenda sacrificial para allanar el camino a sus grandes ambiciones. Bajé la mirada, mis largas pestañas ocultaban el odio gélido que se arremolinaba en ellas. Renací ese mismo día, el verdadero comienzo de la tragedia de mi vida, el día en que íbamos a consagrar este jade de sangre, Picchio. En mi vida pasada, justo aquí, en este mismo lugar, me habían persuadido y engañado para que me pinchara el dedo y alimentara con una gota voluntaria de mi propia sangre la boca de ese objeto maldito. Desde ese día, los negocios de Leo despegaron. Su éxito fue meteórico, y en 3 años se convirtió en el nuevo chico de oro del mundo empresarial. El estatus de toda nuestra familia se disparó con él. Nos mudamos a una mansión, compramos autos de lujo y mi madre se convirtió en una celebridad de la alta sociedad, la envidia de todos en su círculo. ¿Y yo? Mi salud se deterioraba día a día. La carrera que tanto me había esforzado durante años se derrumbó inexplicablemente. Finalmente desaparecí en un accidente sin dejar ni un puñado de cenizas. Solo en los últimos momentos, al perder la consciencia, escuché su conversación. Resultó que nunca fui de la familia. Yo solo era la bolsa de sangre humana de Leo, una ofrenda inagotable para este Picchio. Mi suerte, mi vida, mi todo, todo había sido devorado por esta bestia insaciable, y convertido en su riqueza y gloria. ¡Qué ridículo! ¡Qué trágico! Y ahora estaba sentado aquí de nuevo como si la historia estuviera a punto de repetirse. Anna, ¿qué haces distraída? Date prisa. La voz de Diane se volvió aguda. Levanté la vista forzando una sonrisa tímida y mansa. Está bien, mamá. Extendí la mano derecha. Mis finos dedos parecían casi transparentes bajo la luz. Diane asintió satisfecha. Me entregó una aguja de plata esterilizada, cuya punta afilada brillaba fríamente. Bajo la mesa apreté el puño izquierdo en silencio. Nadie sabía que escondido entre las grietas de mis uñas, había un polvo gris fino, casi invisible. Era un remanente de mi cremación en mi vida pasada, una parte de mí que, por alguna razón, había renacido junto con mi alma. Era la única prueba de que yo, Anna, había existido. Tomé la aguja de plata, respiré hondo y sin dudarlo, me pinché la punta del dedo índice derecho. Una sola gota de sangre carmesí brotó al instante, regordeta, redonda y de una belleza inquietante bajo la luz. Rápido, derrámala, instó Leo con los ojos brillando de codicia manifiesta. Hice lo que me indicó acercando el dedo a la boca del piso. Justo cuando la gota estaba a punto de caer, mi mano izquierda se movió bajo la mesa. La ceniza en polvo de mis uñas se mezcló silenciosamente con la sangre. La gota cayó, impactando de lleno en la boca abierta del piso. En ese instante la talla de jade, que antes era solo una estatua de piedra, pareció cobrar vida. Una luz roja penetrante surgió de su interior, bañando toda la sala de estar con un resplandor sangriento.
No era una luz auspiciosa. En cambio, transmitía una indescriptible sensación de veneno y malicia escalofriante, como si una criatura feroz que había dormido durante 1000 años hubiera despertado con mi sangre, ahora contaminada con ceniza de hueso. Diane y Leo retrocedieron medio paso, aturdidos. Pero un instante después, su sorpresa dio paso a una alegría salvaje. Funcionó. Funcionó. La voz de Diane temblaba de emoción. Sabía que el maestro espiritual no mentía. Leo, tus días de suerte han llegado. Los ojos de Leo brillaron. Recogió con cuidado el amuleto piso, que ya había recuperado su forma. Lo sentía cálido y suave en la mano, pero con un aura indefinible de maldad. Se lo colgó con entusiasmo al cuello, metiéndolo bajo la camisa con una expresión de satisfacción. Anna, esta vez lo hiciste bien, dijo con un gesto de aprobación poco común. Cuando tu hermano mayor se haga rico, no te olvidaré. Mantuve la cabeza gacha, con una sonrisa fría en los labios. ¿Olvidarme? ¿Cuándo me habían tratado bien? En mi vida anterior, devoró mi carne y mi sangre para traer fortuna a toda la familia. En esta vida, uso mis propias cenizas como catalizador para consagrarla con la luz de la muerte. Ahora veamos si un piso alimentado con ceniza de hueso sigue devorando, o si es hora de que empiece a vomitar. Perdidos en sus sueños de riqueza inminente, nadie notó una grieta, más fina que un cabello, que apareció silenciosamente en la espalda del piso de jade sangriento. Esa noche dormí más profundamente que en años. El agotamiento de incontables noches de pesadillas en mi vida pasada pareció desvanecerse. No soñé con el frío del equipo hospitalario ni con la soledad de ser olvidado lentamente por el mundo. Mi mente estaba en paz. El resto de la familia, sin embargo, no durmió tan bien. A la mañana siguiente me despertó un grito desgarrador desde abajo. Era mi madre, Diane. Me vestí con calma y bajé. La encontré desplomada junto al estanque del jardín, con el rostro ceniciento. La criada intentaba consolarla, completamente perdida. El estanque se llenó de un silencio sepulcral y pálido. Los preciados peces koi, que había traído desde Japón con una fortuna y que atesoraba como la niña de sus ojos, flotaban boca arriba en la superficie, una armada pulcra y fantasmal. Unas plumas doradas flotaban en el agua. Pertenecían al canario que tenía enjaulado. El que, según ella, podía cantar 18 melodías diferentes. Ahora el querido pájaro yacía rígido en el fondo de su jaula, en completo silencio. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudo pasar esto?, murmuró Diane, completamente desolada. Ayer estaban bien. ¿Cómo murieron todos de la noche a la mañana? Me acerqué con la expresión perfecta de sorpresa y preocupación. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué pasó esto de repente? ¿Cómo voy a saberlo?, espetó Diane, dirigiendo su ira hacia mí. ¿Hiciste algo ayer? No puedes soportar ver a esta familia prosperar, ¿verdad? Me burlé por dentro, pero mantuve una mirada de dolor y miedo. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? Estuve en mi habitación todo el tiempo. ¿Cómo pude lastimar a tu precioso koi canario? La criada intervino rápidamente. Así es, señora. La señorita Anna no bajó para nada después de regresar ayer. Y el pez y el pájaro no parecen envenenados. Es casi como si estuvieran muertos de miedo. Muerto de miedo. La voz de Diane era tan estridente que podría haber hecho añicos un cristal. Justo entonces, Leo salió furioso de su estudio con el rostro lívido. Todavía estaba en pijama, con el pelo revuelto, y agarraba el teléfono con tanta fuerza que la pantalla se había roto. Se acabó. Se acabó todo, rugió con los ojos inyectados en sangre. Me miró como si quisiera quemarme. Anna. Fuiste tú, maldición. Fuiste tú. Corrió y me agarró del cuello. Mis acciones. Los 2 millones de dólares que invertí en ellas. Justo ahora, un evento inesperado azotó el mercado estadounidense justo al inicio de la jornada, y se desplomó. 2 millones de dólares perdidos en un instante. Al oír esa cifra, Diane perdió la vista y casi se desmaya. Estaba mareada por las sacudidas, pero me obligué a mantener la calma, con la voz entrecortada en un sollozo. Hermano, ¿de qué hablas? ¿Cómo podría afectar la bolsa estadounidense?
¿Qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué tiene que ver contigo? Al día siguiente de donar tu sangre, empieza todo esto. Si no fuiste tú, ¿quién fue? Leo había perdido la razón. Basta. Diane por fin recuperó el aliento y le gritó. Leo se calmó. ¿Cómo era posible que esto fuera culpa de Anna? La consagración de ayer fue claramente un éxito. Esa brillante luz roja era una señal auspiciosa. Tiene que ser una coincidencia. Sí, debe ser una coincidencia. Dijo eso, pero al mirarme, una sombra de sospecha se asomó en sus ojos. Leo respiraba con dificultad, pero finalmente me soltó. Me miró con furia, como si fuera un animal herido, para un hombre que adoraba el dinero tanto como él. Perder más de $2 millones de la noche a la mañana fue como desangrarse. Me acomodé la ropa despeinada, mantuve la cabeza gacha, con los hombros ligeramente temblorosos, y fingí estar aterrorizada. Sin embargo, por dentro sonreía fríamente. Esto es solo el principio. Leo, el pitio contaminado por mis cenizas, ya no es una bestia divina de la fortuna que solo absorbe. Se ha convertido en una criatura malévola, un demonio insaciable. Seguirá devorando, pero ahora devorará tu suerte, tu salud, tu todo. Y lo que escupe será un desastre sin fin. Volví a mi habitación y cerré la puerta, aislándome de los sonidos de la tensa discusión y del llanto de mi madre abajo. Me acerqué a la ventana. La luz del sol era cálida y agradable en mi piel. Saqué mi teléfono y revisé las noticias financieras. Todo giraba en torno a la acción del Cisne Negro, tal como lo esperaba. Mi mirada se posó en mi tocador, donde había una foto familiar. En ella, sonreía dulcemente acurrucada contra mi madre. Mi madre y mi hermano sonreían radiantes a la cámara. Una familia perfecta y feliz. ¡Qué irónico! Tomé la foto y recorrí con los dedos sus rostros. Mis ojos finalmente se posaron en el tenue contorno del colgante bajo la camisa de Leo. Casi podía verlo oculto bajo la costosa tela. En la parte posterior de ese picio de jade sangriento, la primera grieta invisible irradiaba un frío infernal. Tus días de gloria se acabaron. El ambiente en la casa era tan denso que casi se podía percibir. Se deshicieron de los cadáveres de los Coy y del canario, pero el hedor a muerte parecía haberse infiltrado en las paredes, negándose a desaparecer. Los $2 millones que Leo perdió pesaban sobre todos como una nube oscura. Diane ya no tenía ganas de invitar a sus amigos a jugar mahjong y presumir. Se puso nerviosa y paranoica. Empezó a sufrir insomnio, afirmando que oía ruidos extraños en mitad de la noche, como el arañazo de un gato o el llanto de un bebé. Leo, mientras tanto, prácticamente vivía en la oficina, trabajando día y noche para intentar solucionar la situación. Pero cuanto más lo intentaba, peor se ponía la situación. Varios acuerdos que estaban prácticamente cerrados estaban estancados, y las demás partes ponían todo tipo de excusas para retrasarlos. Todo marchaba según mi plan. La reacción del picio fue gradual. Empezaba con lo que más te importaba, despojándote poco a poco de todas tus esperanzas y de todo aquello en lo que dependías. Una tarde la pasión por el juego de Diane finalmente la venció, e invitó a unos amigos a jugar a las cartas. Yo estaba sentado en la sala leyendo un libro, pero escuchaba atentamente los sonidos de la sala de juegos. Al principio todo eran risas y charlas alegres, pero poco a poco el ambiente cambió. «Ay, Diane, qué mala suerte tienes hoy». «¿Qué pasa? Pierdes todas las manos. ¿No dormiste bien? Pareces estar fuera de sí. ¿Por qué jugarías esa carta?» Al poco rato, la voz exasperada de Diane llegó desde la sala de juegos. «Se acabó. Ya terminé de jugar. Me da vueltas la cabeza. Es mi mala suerte». Unos momentos después salió furiosa, con el rostro sombrío. Sus amigas la siguieron, con sonrisas incómodas mientras se despedían apresuradamente. Una de ellas, la señora Wayace, su mejor amiga, la tomó aparte antes de irse y le susurró: «Diane, ¿te has llevado mal con alguien últimamente? Viéndolo bien, deberías ir a un templo a rezar». La cara de Diane se puso completamente negra. Se dejó caer en el sofá frente a mí y tomó su taza de té, pero le temblaba tanto la mano que se le derramó la mitad. Dejé el libro, me acerqué con cara de preocupación,
La ayudé a dejar la taza y le di una servilleta. Mamá, ¿qué te pasa? Estás muy pálida. Ni preguntes, espetó. No gané ni una mano en toda la tarde. Perdí más de $200,000 y encima ofendí a mi contacto más importante. Se frotó las sienes con frustración. Es muy extraño. Sigo viendo destellos ante mis ojos. Ni siquiera puedo ver las cartas con claridad. Sabía exactamente lo que estaba pasando. La lástima le estaba afectando la mente y el juicio. La miré con fingida preocupación y le dije en voz baja: «Mamá, últimamente tienes un aura muy oscura, y las venas bajo tus ojos son muy prominentes». La señora Wayace tenía razón. Quizás deberías ir a algún lugar a rezar y librarte de esta mala suerte. Diane se quedó paralizada, mirándome con recelo. ¿Sabes de esto? No mucho. Es algo que he oído decir a los mayores. Dije bajando la cabeza con la voz apenas un susurro, y desde que murió el títere aquel día, siento que la casa ha estado muy lúgubre. Mis palabras fueron como una aguja, clavadas en la parte más sensible y vulnerable de su psique. Era una firme creyente en todo lo supersticioso. Su expresión cambió varias veces antes de finalmente apretar la mandíbula. Tienes razón. Necesito hacer algo para cambiar mi suerte. Mañana vendrás conmigo al mercado de Jade. Encontraremos algo que traer de vuelta y tranquilizar este lugar. De acuerdo, respondí obedientemente. Mi plan había funcionado. Necesitaba que cayera sola en esta trampa. Al día siguiente acompañé a una Diane apática al mercado de Jade más grande de la ciudad. El lugar era una mezcla caótica de gente de todos los ámbitos. Diane se dirigió directamente a las grandes tiendas lujosamente decoradas, burlándose de los pequeños puestos callejeros. Pero al pasar por una esquina común y corriente me detuve. Era un puesto diminuto atendido por un anciano de pelo blanco con un traje sencillo y descolorido, que estaba sentado con los ojos cerrados, meditando. No tenía mucho en exhibición, pero cada pieza tenía un encanto rústico y antiguo. Mi mirada se fijó en un collar de cuentas que colgaba en su puesto. Estaba a punto de dar un paso al frente cuando Diane, impaciente, me apartó. ¿Qué buscas en esta chatarra barata? Vamos, vayamos al jade dorado que está ahí adelante. Ahí es donde están los verdaderos tesoros. No tuve más remedio que seguirla. Pero al darme la vuelta, vi al anciano abrir lentamente los ojos. Su mirada era profunda y penetrante, como si pudiera ver a través de la gente. Sus ojos no se posaron en mí, sino en alguien justo detrás de mí que acababa de bajar de un coche de lujo. Estaba claro que estaba allí por la misma razón, buscando una forma de cambiar su suerte. Hoy llevaba el piso de jade sangriento, quizá con la esperanza de que su energía espiritual pudiera contrarrestar su reciente desgracia. El anciano miró el piso en el pecho de Leo y frunció el ceño al instante. Me dio un vuelco el corazón. Le pedí una excusa a Diane y volví rápidamente al puesto. Señor, dije respetuosamente. El anciano me miró, su mirada mucho más suave ahora. ¿Puedo ayudarla, señorita? Hice un gesto hacia donde se había ido Leo y bajé la voz. Señor, ¿estaba mirando a ese hombre hace un momento? ¿Tiene algún problema con el piso que lleva puesto? El anciano me dirigió una larga mirada inquisitiva. Señorita, hay cosas que no debes preguntar. Solo recuerda esto, esa cosa está maldita. Quien se involucre con esto no tendrá un buen fin. ¿Un objeto maldito? Fingí sorpresa. Pero escuché que los Pixius son animales auspiciosos que traen riqueza. ¿Bestias auspiciosas? Se burló el anciano con un destello de luz en sus ojos nublados. Eso depende de cómo se las críe. Si se usan métodos rectos, son auspiciosas. Pero si usas métodos perversos y poco ortodoxos, alimentándolo con la fuerza vital de tus propios parientes consanguíneos, entonces lo que creas no es una bestia auspiciosa, sino un demonio que se cobra la vida. Se me encogió el corazón. Se me congelaron las yemas de los dedos. Era cierto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias?, pregunté con voz temblorosa. ¿Consecuencias? El anciano negó con la cabeza. Al principio, quien se nutre de ella verá que todo le sale bien y su riqueza crece.
Pero el pariente consanguíneo cuya fuerza vital se está drenando sufrirá todo tipo de dolencias y desgracias sin fin, hasta que se apague la última chispa de su vida. Y en las etapas posteriores, cuando la fuerza vital de la ofrenda se agote por completo, o si el objeto maldito está contaminado por un resentimiento aún más fuerte, éste comenzará a contraatacar. Escupirá todo lo que alguna vez tragó con interés. El que alimentó eventualmente será vaciado y consumido, sin nada y destinado a un final miserable. Las palabras del anciano me golpearon como un mazazo. Luché por controlar la agitación que sentía en mi interior y me incliné profundamente ante él. Gracias, señor. Ahora lo entiendo. Me di la vuelta y me alejé con la mente hecha un mar de furia. Entendí. Por fin lo entendí del todo. Lo había alimentado con las cenizas de mi vida pasada, que contenían el resentimiento y la amargura de toda mi existencia. Ese resentimiento excedía con creces la maldad que el propio piso podía contener. Por eso había comenzado esta reacción violenta. Regresé al jade dorado, donde Diane ya había elegido una costosa estatua de sapo dorado y estaba a punto de pagar. Leo también estaba allí, riendo y charlando con el dueño. Los miré con el corazón helado. ¿Sigues soñando con hacerte rico? ¡Qué lástima! Tu demonio devorador de vidas está deseando empezar su festín. Ese encuentro en el mercado de jade confirmó que mi plan funcionaba. El anciano al que llamé señor Carter no lo había dicho directamente, pero su mirada penetrante y sus solemnes advertencias habían confirmado la naturaleza malévola del piso. Más importante aún, me enseñó que este tipo de magia oscura, que implicaba sacrificar a un pariente consanguíneo, tendría consecuencias devastadoras si fracasaba. Al llegar a casa, Diane colocó el sapo dorado en el lugar más visible de la sala, quemándole incienso y rezándole a diario como si eso pudiera revertir la decadencia de la familia. Pero las cosas no mejoraron, sino que empeoraron. Primero, en la empresa de Leo, un servidor crítico colapsó repentinamente, causando una pérdida masiva de datos importantes. Varios proyectos en curso tuvieron que detenerse, lo que resultó en pérdidas financieras directas de varios millones de dólares. Entonces la salud de mi madre empezó a deteriorarse. Ya no era solo insomnio. Empezó a perder el cabello a mechones grandes y se le formaron ojeras. En tan solo unos días lucía demacrada y frágil. Parecían dos ranas cocidas lentamente en agua tibia. Al principio solo sintieron una leve incomodidad, pero ahora podían sentir claramente el calor letal. El pánico empezó a extenderse por la casa. Esa noche estaba leyendo en mi habitación cuando la puerta se abrió de golpe. Leo, apestando a alcohol, entró furioso. Tenía los ojos inyectados en sangre como un toro enfurecido. Anna, rugió arrebatándome el libro de las manos y tirándolo al suelo. ¿Nos estás ocultando algo? Lo miré completamente tranquila. Leo, estás borracho. Yo no. Bramó, escupiendo. Desde que le diste tu sangre a Bapiccio, no ha pasado nada bueno en esta casa. Dime la verdad, ¿le hiciste algo ese día? Su sospecha, antes vaga, ahora era aguda y directa. Me puse de pie y lo miré directamente a los ojos. Mi mirada firme, llena solo de inocencia y dolor. Leo, ¿qué pude haber hecho? Doné una gota de sangre, justo delante de ti y de mamá. Si no me cree, puede atarme y volver a extraerme sangre, a ver si hay alguna diferencia. Mi confianza pareció hacerle dudar. Era cierto. A sus ojos siempre había sido la hermana pequeña, débil y sumisa, sin ninguna malicia. No podía imaginarme contraatacando. Se quedó sin palabras. En ese momento Diane entró corriendo, atraída por el ruido. Al ver la escena apartó a Leo de inmediato, protegiéndome con su espalda mientras lo regañaba. ¿Qué te pasa? ¿Gritándole así a tu hermana? Es solo una niña. ¿Qué podría saber de magia oscura? Aunque también sospechaba, necesitaba mantener una fachada de paz en la familia hasta tener pruebas concretas. Aún necesitaba que yo, su ofrenda, me quedara. Mamá, no dejes que te engañe. Algo anda muy mal aquí, dijo Leo sin querer ceder. Ya basta, dijo Diane bruscamente. Encontraré la manera de resolver esto. Tu trabajo ahora mismo es estabilizar la empresa y evitar que extraños vean el caos en nuestra familia.
Leo, finalmente convencido de calmarse, me lanzó una mirada venenosa antes de darse la vuelta y cerrar la puerta de golpe. La sala volvió a quedar en silencio. Diane me miró con expresión complicada. Suspiró, su tono se suavizó. Anna, no culpes a tu hermano. Simplemente está bajo mucha presión. Con todos los problemas en la empresa, está nervioso. ¿Te has sentido bien últimamente? Me burlé para mis adentros. No le preocupaba yo, estaba comprobando la calidad de su ofrenda. Negué con la cabeza con voz suave. Estoy bien, mamá. No te preocupes. Qué bien, eso está bien. Me dio una palmadita en la mano y se dio la vuelta para irse. La vi irse sabiendo que estaban al borde de un precipicio. No se detendrían. Solo recurrirían a medidas más desesperadas para salvar su codicia. Solo tenía que esperar a que saltaran. Al día siguiente inventé una excusa para volver al mercado de Jade. Encontré el puesto del señor Carter. Señor Carter. Le di una taza de té caliente. Me miró y tomó la taza, pero no bebió. ¿Has vuelto? Quería pedirte consejo sobre algo. Dije con seriedad. Guardó silencio un momento como si lo considerara, y luego señaló un pequeño taburete a su lado. Asiento. Describí vagamente la serie de infortunios de Leo y los extraños sucesos en casa, presentándolo como la experiencia de un amigo. Al terminar, el señor Carter dejó escapar un largo suspiro. Un destino trágico. Ese Pisio se ha vuelto poderoso. Ahora mismo solo está atacando su riqueza y la paz de su hogar. El siguiente paso será quitarles la vida. Se me encogió el corazón. ¿Quitarles la vida? Así es. La expresión del señor Carter se tornó seria. Este tipo de objeto maligno, alimentado por la fuerza vital de un pariente consanguíneo, no descansará hasta la muerte de su anfitrión. Primero hará que su ser querido sea abandonado por sus amigos y familiares, luego deshonrado y arruinado, y finalmente, le quitará la vida, dejándolo morir con un dolor y un arrepentimiento infinitos. Respiré hondo, reprimiendo la agitación que sentía en mi interior. ¿Hay alguna manera de romper la maldición? El señor Carter negó con la cabeza. Es difícil. El demonio interior ha nacido, el objeto maligno se ha formado, a menos que una fuerza externa superior intervenga para destruirlo por completo. Pero, ¿quién puede predecir las consecuencias kármicas de eso? Jovencita, te aconsejo que te alejes de tu amigo, no sea que te veas atrapada en el fuego cruzado. Le di las gracias de nuevo y me fui. De camino a casa, sentía un gran pesar. Las palabras del señor Carter me hicieron comprender que esta venganza era mucho más peligrosa de lo que había imaginado. No solo tenía que hacerles pagar por lo que hicieron, sino que también tenía que asegurarme de escapar ileso de la tormenta. Necesitaba un plan, uno más completo. No podía confiar solo en la reacción de Piscio. Tenía que crear mi propia vía de escape. Abrí mi teléfono y empecé a buscar nombres y negocios que conocía pero que había olvidado a propósito. Aunque mi vida pasada terminó trágicamente, no estaba del todo indefenso. Tenía un talento extraordinario para las finanzas y, en su momento, forjé mi propia red de contactos y mi propia carrera. Todo eso sería mi capital para el contraataque de esta vida. Anda, Piscio, sigue soltándolo todo. En cuanto a mí, voy a empezar a recuperar lo que es mío. La reacción de Piscio fue como un virus silencioso que empezó a corroer a esta familia aparentemente glamurosa desde dentro. El temperamento de Leo se volvió cada vez más volátil, como un polvorín encendido a punto de explotar a la menor chispa. Un día, bajé a buscar agua justo cuando su secretaria llegó a entregar unos documentos. Por un pequeño error de formato en un archivo, Leo reprendió brutalmente a la joven delante de todos. Incluso le arrojó un grueso fajo de papeles directamente a la cara. La chica salió corriendo llorando, mientras los demás empleados se quedaban de pie con expresiones de rabia silenciosa. Observé sin sentir nada. En mi vida pasada, él era así, atribuyéndose todo el éxito a sí mismo y culpando a los demás de cada fracaso. Ahora que le habían robado la suerte, la fachada de élite empresarial simplemente se desmoronaba antes de lo esperado. La reputación de la empresa se desplomó debido a sus arrebatos,
y varios empleados clave comenzaron a buscar nuevos empleos discretamente. El colapso de un negocio suele comenzar con la pérdida de su personal. La situación de mi madre, Diane, era aún más extraña. Ya no era solo insomnio, empezó a tener alucinaciones auditivas y visuales. Ella decía que vio a una niña con un vestido rojo corriendo por la casa, sonriéndole. También oía susurros en su oído, maldiciendo. Contrató a varios supuestos maestros para limpiar la casa, pero todos simplemente se llevaron su dinero y se fueron sin lograr nada. El ambiente en casa se volvió aún más siniestro y aterrador. Aproveché ese tiempo para concentrarme por completo en mis propios planes. Me encerré en mi habitación, fingiendo esconderme de la mala suerte que había en casa. En realidad, estaba reencontrándome con los conocimientos y recuerdos de mi vida pasada. Alguna vez fui un destacado contador público certificado, familiarizado a fondo con las operaciones financieras de las empresas que cotizan en bolsa. La empresa de Leo, Apex Innovations, parecía próspera a primera vista, pero sabía que para expandirse rápidamente, había recurrido a muchos métodos legales poco transparentes. Los estados financieros estaban plagados de inconsistencias. Estas eran su talón de Aquiles fatal. Confiando en mi memoria, comencé a compilar un informe detallado sobre las lagunas financieras de Apex. Cada número y cada entrada estaban claros en mi mente. No era solo venganza, era mi forma de reclamar justicia para mí yo del pasado, cuyo trabajo duro e ideas me había robado. Además de compilar el informe, también empecé a hacer ejercicio con regularidad. En mi vida pasada, mi cuerpo se debilitó demasiado al perder mi fuerza vital, dejándome impotente ante la crisis final. Esta vez, no me permitiría repetir ese error. Corría en el parque todas las mañanas y hacía yoga en mi habitación por las noches. Necesitaba fortalecer mi cuerpo y mi voluntad para afrontar la tormenta que se avecinaba. Los días transcurrían en un extraño estado de silenciosa agitación. Finalmente la mecha se encendió. Fue en la fiesta de compromiso de Leo. Su prometida era Laura Hayes, hija de otra importante corporación de la ciudad. Para Apex, que ya estaba en crisis, esta alianza matrimonial fue una inyección de capital y confianza que le salvó la vida. La fiesta se celebró en el hotel de 5 estrellas más lujoso de la ciudad, abarrotada de invitados distinguidos y personalidades de la alta sociedad. Leo vestía un smoking blanco luciendo elegante y seguro de sí mismo, como si toda su reciente mala suerte se hubiera desvanecido. Subió al escenario, micrófono en mano, a punto de pronunciar su emotivo discurso. Como miembro de la familia, me senté en un rincón discreto, observando fríamente. Justo entonces, las puertas del salón se abrieron de golpe. El padre de Laura, el señor Hayes, presidente de Industrias Hayes, entró con un grupo de guardaespaldas, con el rostro sombrío como una nube de tormenta. Toda la sala estalló en murmullos. «Señor Hayes, ¿qué es esto?». La sonrisa en el rostro de Leo se congeló. El señor Hayes lo ignoró, subió directamente al escenario, le arrebató el micrófono de la mano y se dirigió a los invitados. «A todos, los he invitado hoy para anunciarles algo». Hizo una pausa, con la mirada fija en Leo como dagas. «El compromiso entre mi hija, Laura, y Leo queda oficialmente cancelado a partir de hoy». El anuncio cayó como una bomba en la sala. El rostro de Leo palideció con destreza. «Señor Hayes, ¿qué clase de broma es esta?». «No, no estoy bromeando». El señor Hayes lo interrumpió fríamente. «Leo, ¿esos proyectos en el extranjero en los que invertiste?». Todos quebraron de la noche a la mañana. Una pérdida total. Tu supuesto ingenio para los negocios no es más que una broma. ¿De verdad creías que podrías arrastrar a mi familia al infierno contigo? Pero eso no fue todo. Laura lo siguió al escenario. Miró a Leo con total asco y desprecio. Sacó su teléfono, reprodujo un vídeo en la gran pantalla que tenían detrás. El vídeo mostraba a Leo en diversas situaciones comprometedoras con varias mujeres. La imagen es explícita y repugnante. Leo, mentiroso. Hipócrita. La voz de Laura temblaba de rabia. ¿Querías casarte conmigo mientras te metías con alguien a mis espaldas? Me das asco. La sala se sumió en un silencio sepulcral. Todas las miradas estaban fijas en Leo, una mezcla de asombro, disgusto y alegría ajena. Diane perdió la visión y se desmayó en el acto.
Leo se quedó allí, su rostro cambiando de pálido a morado, y luego a un grisáceo sutil. Todo lo que lo enorgullecía de su carrera, su vida amorosa y su reputación quedó destrozado y pisoteado en ese instante. Sabía que esta era la segunda fase de la reacción contra los PCO. Estaba empezando a desmantelar sus conexiones, dejándolo deshonrado y solo. Me senté en mi rincón, levanté mi copa de champán y di un pequeño sorbo. El champán era dulce con un toque de satisfacción vengativa. El espectáculo apenas comenzaba. El fiasco de la fiesta de compromiso arrasó con la alta sociedad como un huracán de categoría 5. Al día siguiente, titulares como Apex transmite compromiso cancelado a mitad de la fiesta, imperio empresarial al borde del colapso dominaron las portadas de las revistas financieras y de chismes. La imagen de Leo como un genio empresarial se hizo añicos, reemplazada por etiquetas como mentiroso, infiel y todo ostentación sin sustancia. El precio de las acciones de la empresa se desplomó. Los socios comerciales comenzaron a retirarse de sus negocios y los bancos comenzaron a exigir el pago de sus préstamos. La otrora bulliciosa mansión familiar ahora estaba desierta. Incluso la criada encontró una excusa para renunciar. Diane nunca se recuperó del desmayo de ese día. Estaba destrozada. Se encerró en su habitación, negándose a comer o beber, murmurando constantemente, se acabó todo. Su cabello se volvió visiblemente gris y pareció envejecer 20 años de la noche a la mañana. Leo, mientras tanto, paseaba por la casa como un animal enjaulado, destrozando cosas y profiriendo maldiciones. Maldijo a la familia Hayes por su traición, maldijo a sus socios por abandonarlo y finalmente concentró toda su ira en mí. Esa tarde abrió mi puerta de una patada. Tenía los ojos inyectados en sangre y parecía un depredador listo para atacar. Dime, ¿qué pasa? Me agarró del cuello y me estrelló contra la pared. El pitio de jade sangriento que llevaba alrededor del cuello se balanceaba violentamente, brillando con una luz roja inquietante. ¿Fuiste tú? ¿Manejabas influencias tras bambalinas? ¿Cómo supo la familia Hayes los detalles de mis proyectos y los vídeos que los grabaron? Sentí el frío de la pared contra mi espalda, pero al mirar su rostro contorsionado por la rabia y el miedo, no sentí miedo alguno, solo una enfermiza sensación de placer. Hermano, ¿de qué hablas? No entiendo. Dije manteniendo mi máscara de frágil inocencia. Solo soy una chica que se queda en casa todo el día. ¿Cómo pude tener ese poder? Deja de hacerte el tonto, rugió. Todo este lío empezó justo después de que le diste tu sangre al pitio. Eres un gafe. Su mano me apretó el cuello. Apenas podía respirar. Justo entonces Diane entró corriendo. Gritó al verlo y arañó el brazo de Leo. Leo, ¿estás loco? ¿Intentas matar a tu hermana? No es mi hermana. Es una maldición. Leo había perdido la cabeza por completo. Cállate. Diane lo apartó con todas sus fuerzas. Se paró frente a mí, con los ojos llenos de decepción y dolor mientras miraba a Leo. Las cosas se han puesto tan mal, y en lugar de intentar solucionar el problema, te estás desquitando con tu propia familia. ¿Cómo crié a un hijo tan inútil? Sus palabras parecieron aturdir a Leo. Se desplomó en el suelo, sujetándose la cabeza con las manos, y dejó escapar un sollozo ahogado y animal. Nunca había experimentado un fracaso tan catastrófico. Su mundo entero se derrumbaba. Me apoyé contra la pared jadeando con una clara marca roja formándose en mi cuello. Observé la escena de madre e hijo destrozándose y me burlé para mis adentros. ¿Así que ahora recuerdas que soy tu familia? Cuando me usabas como sacrificio, ¿dudaste siquiera un segundo? Después de calmar a Leo, Diane se volvió hacia mí. Su mirada era compleja y aguda, como si intentara ver a través de mí. Anna, dijo lentamente con la voz ronca, dile la verdad a mamá. Ese día, cuando consagraste el piso, ¿hiciste algo más? Se habían quitado las máscaras. Finalmente me estaban señalando con sus sospechas. Sostuve su mirada y negué con la cabeza, con una mirada clara y sincera. Mamá, no lo hice. Si había algo diferente, era que ese día tenía la regla. No me sentía bien. Quizás mi sangre no estaba lo suficientemente limpia.
Deliberadamente desvié la conversación hacia algo místico e inverificable. Sabía que para creyentes como ellos, este tipo de especulación indemostrable era mucho más convincente que una simple negación. Tal como esperaba, la expresión de Diane cambió. Murmuró para sí misma. La sangre no estaba limpia, no lo suficiente. Leo levantó la cabeza de golpe. Parecía como si acabara de encontrar un salvavidas, un destello de esperanza regresaba a sus ojos. Sí, debía ser eso. La ofrenda estaba contaminada. La sangre no era pura, así que el piso no me bendijo. En cambio, no se atrevió a terminar la frase. La mirada de Diane se volvió fanática. Me agarró la mano con una fuerza sorprendente. Anna, mi buena hija. Tienes que ayudar a tu hermano una vez más. Lo intentaremos de nuevo. Esta vez usaremos más sangre. Seguro que funcionará. La miré a la cara, convulsionada por la codicia y el miedo, y sentí náuseas. Era mi madre. Por su hijo me empujaría al abismo una y otra vez sin pensarlo 2 veces. Fingí encogerme de miedo con la voz temblorosa. Mamá, tengo miedo. No tengas miedo, Anna. Mamá está aquí. Su voz era suave, pero sus ojos eran como los de una serpiente venenosa. Mamá no dejará que te pase nada. Esto es por el bien de nuestra familia. Piénsalo. Si tu hermano cae, toda esta familia está acabada. ¿Qué futuro te espera entonces? Había vuelto a su antiguo chantaje emocional. Lástima para ella, esta vez no caía en la trampa. Bajé la cabeza en un desfallecimiento de sumisión, mientras una fría sonrisa se dibujaba en mis labios. ¿Crees que la sangre no era lo suficientemente pura? No. Es tu avaricia la que nunca se saciará. Así que adelante. Veamos qué otras locuras e inhumanidades estás dispuesto a hacer para llenar este pozo sin fondo. Tras descubrir la teoría de mi sangre impura, mi madre Diane y mi hermano Leo la consideraron la causa de todos sus problemas. Su sospecha se transformó en una obsesión fanática. Convencidos de que un sacrificio más puro y poderoso podría revertir su destino y hacer que el malvado Petio los bendijera de nuevo, mi sumisión y mi miedo les parecían perfectamente naturales. Estaban acostumbrados a que les diera todo lo que pedían, acostumbrados a tratar mis sacrificios como un derecho de nacimiento. Un plan más absurdo y perverso comenzó a gestarse en las ruinas de nuestra familia. Ya no confiaban en los místicos callejeros. A través de canales más secretos contactaron con un hombre conocido como el Maestro Díaz, de quien se decía que poseía un inmenso poder espiritual. Este maestro era escurridizo, y se rumoreaba que resolvía problemas especiales solo para los ultrarricos. Tras pagar una consulta exorbitante, el Maestro Díaz finalmente accedió a honrar nuestra casa con su presencia. Ese día, la casa estaba impecable. Diane incluso quemó el incienso más caro. A las 3 de la tarde un Rolls Royce negro se detuvo silenciosamente ante la puerta de la mansión. El Maestro Díaz descendió. Parecía tener unos 40 años, vestía una túnica de seda vaporosa con una pequeña perilla, proyectando la apariencia de un sabio de otro mundo. En cuanto entró frunció el ceño ligeramente, juntó los dedos como si estuviera calculando y dijo con gravedad: la energía negativa en esta casa es muy fuerte. Diane y Leo lo trataron de inmediato como un salvador, conduciéndolo al asiento de honor. Relataron todos los extraños sucesos que habían asolado a su familia y el origen del pitio de jade de sangre. El Maestro Díaz recogió el pitio, esperó en la palma de su mano y su expresión se ensombreció. Dio una vuelta por la sala, y su mirada finalmente se posó en mí. Sus ojos, aunque parecían nublados, parecían poseer un poder que podía atravesar el alma. Sentí una profunda inquietud e instintivamente evité su mirada. El problema está en este pitio y en esta joven, dijo el Maestro Díaz lentamente. Su voz no era fuerte, pero golpeó el corazón de todos como un martillo. Maestro, ¿qué quiere decir?, preguntó Diane con ansiedad. El Maestro Díaz se acarició la perilla con expresión inescrutable. Este pitio fue creado con artes oscuras. Es un objeto maldito por naturaleza que se sustenta mediante la devoración de la fuerza vital de un pariente consanguíneo y una magia extremadamente agresiva. Pero lo peor es que, durante la primera consagración, el linaje de la ofrenda chocó con el resentimiento del pitio.
En lugar de apaciguarlo, este choque amplificó su malevolencia, provocando que contraatacara con una intensidad feroz. Su explicación reflejó lo que me había dicho el señor Carter, pero escucharlo de él añadió una capa de certeza sombría y desvanecida. El rostro de Leo palideció. Maestro, entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Hay alguna manera de romper la maldición? El maestro Díaz guardó silencio un buen rato antes de decir finalmente, hay una manera, pero es extremadamente peligrosa y requiere que esta joven haga un gran sacrificio. Todas las miradas se volvieron hacia mí al instante. Un escalofrío me invadió. Diane habló sin dudarlo un instante. Maestro, por favor, díganos. Con tal de salvar a Leo y a nuestra familia, Anna hará lo que sea. Mira eso. Ni siquiera preguntó cuál era el gran sacrificio. Me burlé para mis adentros con el rostro lleno de miedo y ansiedad. Solo entonces el maestro Díaz asintió, satisfecho, y reveló su plan verdaderamente perverso. Quien ató la campana debe ser quien la desate. Dado que la reacción fue provocada por un choque de linajes, debe ser reprimida por una fuerza de linaje aún más poderosa. Me miró con una mirada fría, como si yo fuera un objeto inerte. Necesitaremos 3 gotas de la sangre del corazón de esta joven, combinadas con un ritual secreto, para reconsagrar este pitio. Tras nutrirlo con la sangre del corazón durante 49 días, su malevolencia será suprimida y aceptará de nuevo a su amo. Sangre del corazón. Mi cuerpo se puso rígido como si me hubieran sumergido en agua helada. Robarle la sangre al corazón podría ser fatal. Diane y Leo se quedaron atónitos, claramente no esperaban que el precio fuera tan alto. Pero tras un breve instante de vacilación, la codicia triunfó sobre su último vestigio de humanidad. La llama de la esperanza reavivó los ojos de Leo. Me miró con una expresión que era a la vez una súplica y una orden innegable. Diane me agarró la mano, clavándose las uñas en mi carne, pero su voz era de una dulzura nauseabunda. Anna, ¿escuchaste eso? Solo tú puedes salvar a tu hermano. Solo tú puedes salvar a nuestra familia. No te preocupes, el maestro es poderoso. Dijo que son solo 3 gotas de sangre, que no pondrá en peligro tu vida. Tú estás dispuesto a hacerlo, ¿verdad? Miré sus rostros retorcidos y feos por sus deseos egoístas, y sentí una oleada de asco y tristeza. ¿Dispuesto? Claro que no. Me zafé de su mano con violencia y retrocedí tambaleándome, con la voz estridente de terror. No, no lo haré. Intentas matarme. No lo haré. Mis reacciones parecieron tomarlos por sorpresa. Nunca imaginaron que yo, siempre obediente, se atrevería a resistir. El rostro de Leo se ensombreció al instante. Anna, no seas desagradecida. Soy quien sostiene a esta familia. Si caigo, ¿crees que tendrás una buena vida? Yo no quiero morir. Sollocé sacudiendo la cabeza. Son solo 3 gotas de sangre, no morirás. Espetó Diane con su máscara de bondad desaparecida por completo. Te di la vida, y ahora te atreves a negarte cuando la familia necesita tu contribución. Te lo aseguro, esto no está sujeto a discusión. Al ver sus rostros auténticos y monstruosos, supe que ya no tenía sentido fingir. En ese momento mi corazón murió por completo. Ya no sentía ni un ápice de apego por esta supuesta familia, por estos supuestos parientes. Ya que no has tenido piedad conmigo, no me culpes por ser despiadado. Me sequé las lágrimas y los miré, mis ojos mostraban una serena determinación que nunca antes habían visto. Bien, dije. Lo haré. Se quedaron atónitos, no esperaban que cediera tan rápido. Continué, pero con una condición. ¿En qué condiciones? Quiero irme. Dije, palabra por palabra. Tengo miedo. Ya no quiero quedarme en esta casa lúgubre. Me darás dinero y me buscarás un apartamento. Cuando llegue el momento podrás venir a buscarme. Si no, prefiero saltar de este balcón ahora mismo, y podemos bajar todos juntos. Mi determinación los sorprendió. Intercambiaron una mirada, sopesando sus opciones. Finalmente, para mantener a raya su oferta más importante, accedieron. Después de que exigí mudarme, Diane y Leo, aunque reticentes, finalmente accedieron.
Necesitaban mi sangre para tener alguna posibilidad de regresar. Para ellos el peor escenario posible era que yo, su única opción, tuviera un accidente. Actuaron con rapidez. Al día siguiente me alquilaron un apartamento de lujo en el centro y me dieron $500.000, asumiendo que era para gastos de manutención. En realidad, solo era dinero para callarme y mantenerme obediente. Sostuve la tarjeta bancaria con una sonrisa fría. Probablemente pensaron que el dinero y un poco de libertad temporal serían suficientes para hacerme esperar pacientemente mi propia masacre. No me conocían de nada. Claro que nunca lo habían intentado. Al salir de aquella mansión sofocante, hasta el aire se sentía más fresco. Me quedé de pie junto al ventanal de mi nuevo apartamento contemplando las bulliciosas calles de la ciudad. No sentía ningún apego a esa casa, solo el alivio de escapar de una jaula y una visión clara del futuro. Sabía que el tiempo que había ganado era crucial. Primero necesitaba verificar los antecedentes del supuesto maestro Díaz. Usé una parte de los $500,000 para contratar una agencia de investigación privada profesional. Su tarea fue sencilla. Descubrir quién era realmente el sabio maestro Díaz. Segundo, necesitaba encontrar al aliado más poderoso para mi contraataque. Mi objetivo era el mayor rival comercial de Leo, Julian Vance, director ejecutivo de Industrias Vance. En mi vida pasada, fue Julián quien finalmente derribó el imperio de Leo. Julián era conocido por ser discreto pero despiadado, un tigre sonriente en el mundo de los negocios. Y lo más importante, como yo, despreciaba a Leo. Años atrás, Leo usó tácticas deshonestas para robar un importante proyecto de Industrias Vance, que se convirtió en la base de su éxito. Codifiqué el informe que había compilado sobre las lagunas financieras de Apex y Nevaschen, y lo envié anónimamente al correo electrónico privado de Julian. El asunto decía, un regalo invaluable para un viejo amigo de Leo. No dejé información de contacto. Confiaba en que un hombre tan perspicaz como Julián reconocería el valor del informe y encontraría la manera de contactarme. Después de ocuparme de esas dos cosas, finalmente me permití relajarme. Durante los siguientes días, ignoré todo lo relacionado con mi familia y empecé a vivir para mí. Fui al centro comercial y compré ropa bonita que nunca me había permitido tener, cené en restaurantes elegantes y me ejercité en el gimnasio. Incluso volví al mercado de Jade y me encontré con el señor Carter. Compré el collar de cuentas Body que tanto admiraba y volví a pedirle consejo. El señor Carter no pareció sorprendido de verme. Me dijo que los charlatanes como el maestro Díaz eran expertos en explotar la codicia y el miedo de la gente, usando la exageración para tender sus trampas. El ritual de la sangre del corazón fue un completo disparate, diseñado solo para extorsionar o satisfacer algún retorcido deseo de control. Señorita, dijo el señor Carter amablemente, se ve mucho mejor que la última vez que la vi. Parece que ha comprendido las cosas. Recuerda, rezar a los dioses no es tan efectivo como confiar en ti mismo. La verdadera fuerza viene de dentro. Me incliné profundamente ante él. Sabía que me estaba guiando. Al salir de su puesto, sentí que mi determinación se fortalecía. Efectivamente, 3 días después, recibí una llamada de un número desconocido. Una voz masculina, profunda y magnética, dijo, ¿es la señorita Anna? Soy ella. ¿Quién llama? Soy Julian Vance. El corazón me dio un vuelco, pero mantuve la voz firme. Hola, señor Vance. Leí lo que me envió, dijo con un dejo de admiración en la voz. Es brillante. Creo que deberíamos vernos. De acuerdo. Nos conocimos en una casa de té privada. Julián era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 y pocos años, y vestía un elegante traje gris oscuro. Tenía un aire refinado, pero su mirada era tan aguda como la de un halcón. Se saltó las bromas. ¿Tus condiciones? Mis condiciones son sencillas. Le ofrecí una taza de té. Primero, después de que destruyas a Leo y su empresa, quiero mi parte. La idea de su primer gran proyecto, el que impulsó su carrera, fue mía. Listo, aceptó sin dudarlo. En segundo lugar, le dije mirándolo fijamente a los ojos, quiero que se arruinen. Quiero que lo pierdan todo. Un destello de sorpresa cruzó el rostro de Julián, rápidamente reemplazado por comprensión.
Una lenta sonrisa cómplice se extendió por sus labios. Parece que somos almas gemelas. Fue un placer hacer negocios contigo. Nos sonreímos. No había nada más que decir. Al salir de la casa de té brillaba el sol. Sentí como si finalmente me hubieran quitado un gran peso de encima. Justo cuando pensaba que todo iba por buen camino, sonó mi teléfono. Fue el investigador privado. Señorita Anna, encontramos algo sobre el señor Díaz. Es alarmante. La voz del otro lado era sombría. Dime. El verdadero nombre de este maestro Díaz es Ricardo Díaz. No es un maestro espiritual, es un estafador con un largo historial. Su especialidad es usar la superstición para manipular y estafar a personas adineradas al borde de la bancarrota o en plena crisis. Pero lo verdaderamente aterrador, el investigador hizo una pausa y bajó la voz, es que entre sus clientes anteriores se han dado varios casos de familiares que han muerto o desaparecido en circunstancias misteriosas. La policía sospecha de su implicación, pero nunca ha encontrado pruebas directas. Me dio un vuelco el corazón. Había subestimado lo peligroso que era. El maestro Díaz no solo buscaba dinero, era una serpiente venenosa, y mi madre y mi hermano ya lo habían recibido en casa. Tenía que acelerar mi plan. La noticia del investigador privado fue como un jarro de agua helada, sacándome de mi euforia vengativa. Me di cuenta de que no solo estaba tratando con mi avariciosa e insensata familia, sino también con un estafador despiadado que probablemente tenía las manos manchadas de sangre. El objetivo del maestro Díaz era claramente más que solo dinero. El ritual de sangre de su corazón era una elaborada trampa, probablemente diseñada para provocar una muerte accidental y así poder controlar los bienes de la familia. No podía permitirme esperar a que vinieran por mí. Tuve que tomar la ofensiva y desbaratar sus planes. Esa noche llamé a Diane. En cuanto contestó antes de que pudiera decir una palabra, empecé a gritar al teléfono, con la voz temblorosa de terror. Mamá, ayúdame. No quiero morir. Ese maestro Díaz es un estafador. Diane estaba claramente desconcertada. Anna, ¿de qué hablas? ¿Qué estafador? Lo busqué. Está por todo Internet. Continué con la voz entrecortada por falsos sollozos. Tomar la sangre de un corazón no es para salvar a alguien, sino para realizar la magia oscura más perversa. Mamá, me quiere muerto. No quiere salvar a Leo, quiere destruir a toda nuestra familia. No mencioné al investigador privado, atribuyéndolo todo a una búsqueda en línea. Esto me permitió dar la información sin revelar mis intenciones. Hubo silencio al otro lado. Casi podía imaginar la tormenta de emociones en el rostro de Diane. Dada su naturaleza paranoica, mis palabras seguramente sembrarían la duda. No seas ridícula, espetó finalmente, pero su voz carecía de convicción. El maestro Díaz es un hombre muy poderoso. ¿Cómo podría ser un estafador? Deja de leer esas tonterías en Internet. No te creo. Tengo miedo. Lloré aún más fuerte. Me voy mañana. Me voy de esta ciudad, y ninguno de ustedes me encontrará jamás. No seré su sacrificio. Dicho esto, colgué el teléfono de golpe y lo apagué inmediatamente. Necesitaba hacerles creer que estaba al borde de un colapso total, a punto de escapársele de las manos. Sabía que lo que más temían era que huyera, porque sin mí también lo era su última esperanza de recuperación. Harían lo que fuera para mantenerme bajo control. Efectivamente, a la mañana siguiente el timbre de mi apartamento empezó a sonar sin parar. Por la mirilla vi a Diane y a Leo afuera, con la ansiedad desgarrada en sus rostros. No abrí la puerta. En cambio, grité con voz débil y cautelosa, ¿qué haces aquí? No voy a volver contigo. Anna, abre la puerta. Mamá necesita hablar contigo. La voz de Diane era una mezcla de urgencia y enojo. No. Le grité. Solo quieres arrastrarme de vuelta para que charlatán me mate. Estuvimos en un punto muerto que pareció una eternidad. Finalmente Leo perdió la paciencia. Anna, ¿qué demonios quieres?, rugió pateando la puerta. Sonreí con suficiencia. Este era el momento que estaba esperando. ¿Qué quiero?, pregunté. Mi voz fría y clara a través de la puerta.
Quiero que te deshagas del maestro Díaz. No quiero volver a verlo. Si no lo haces, llamaré a la policía ahora mismo y les diré que estás involucrado en una secta supersticiosa y que planeas hacerme daño. La amenaza de la policía era su punto débil. Nada de lo que hacían podía resistir la luz del día. Silencio de nuevo. Tras una larga pausa, se oyó la voz cansada de Diane. Está bien, Anna. No te apresures. Te escucharemos. Solo abre la puerta para que podamos hablar con tranquilidad. Fingí dudar antes de abrir la puerta. Al ver que estaba a salvo, ambas dieron un visible suspiro de alivio. Anna, escucha a mamá, dijo Diane forzando una sonrisa más fea que una mueca. Estábamos desesperadas. Como no confían en el maestro Díaz, encontraremos otra solución. Pero por favor, no hagan ninguna tontería. ¿En serio?, pregunté mirándolos con recelo. Leo añadió rápidamente, mientras se porten bien, les prometemos que no dejaremos que el maestro Díaz los vuelva a molestar. Observé sus rostros engañosos, sabiendo que solo era una táctica dilatoria. Nunca renunciarían al ritual de sangre del corazón, pero una táctica dilatoria era justo lo que necesitaba. Fingí estar convencido y asentí, pero no los dejé entrar. Deberías irte. Necesito estar solo. Intercambiaron una mirada. Aunque reacios, no tuvieron más remedio que irse por ahora. En cuanto se fueron, encendí mi teléfono y llamé a Julian Vance. Julian, los peces se están desesperando. Podemos prepararnos para recoger la red. Al otro lado, Julián se rió entre dientes. Excelente. Estoy listo por mi lado. Había aprovechado con éxito su pánico para ganar tiempo precioso y ventaja. Creían haberme tranquilizado temporalmente. Lo que no sabían era que una red, tan grande como para enterrarlos por completo, ya se estaba cerrando. Ahora era el momento de quitarles la alfombra de debajo de los pies. Después de usar con éxito un arrebato emocional para alejar temporalmente a mi familia y al maestro Díaz, no me relajé ni un segundo. Sabía que era solo la calma antes de la tormenta. El acuerdo de Diane y Leo fue solo el preludio de un ataque más brutal. Tenía que actuar antes que ellos y concretar todos mis planes. Primero entregué personalmente el informe detallado sobre los delitos financieros de Apex y Nevaschen a Julian Vance. En aquella casa de té familiar, Julian observó la gruesa pila de documentos con auténtica sorpresa. Anna, debo admitir que te subestimé, dijo mientras hojeaba las páginas. Cada una contenía pruebas que podrían destruir Apex por completo. ¿Cómo conseguiste todo esto? Eso no importa, Julián, dije con calma. Lo importante es que ahora es todo tuyo. Solo tengo una condición. Cuando Apex colapse, quiero que se expongan todos sus sucios secretos. Quiero que todos vean qué clase de hombre es realmente su supuesto genio empresarial. Julian cerró la carpeta y me miró fijamente. No hizo más preguntas, solo asintió. No te preocupes, me aseguraré de que sea el espectáculo de fuegos artificiales más espectacular que jamás hayan visto. En ese momento nuestra alianza quedó definitivamente sellada. Teníamos un enemigo común y el arma para destruirlo. Tras salir de la casa de té pasé inmediatamente a la segunda fase de mi plan. Contacté con un antiguo compañero de clase que ahora es el editor jefe del medio de comunicación más influyente de la ciudad. Prometiéndole la exclusiva de su vida, concerté una reunión. Los medios de comunicación habían estado rondando a la familia, sumida en el escándalo como tiburones, ávidos de una fuente privilegiada. Le di los vídeos de la fiesta de compromiso, junto con nuevas pruebas que le pedí al detective privado sobre la caótica vida personal de Leo. Cuando llegue el momento, quiero ver esto en el teléfono de todos. Le conté a mi viejo amigo. Observó la evidencia con ojos brillantes. Anna, no te preocupes, prometió. Cuando reciba la señal, haré que el nombre de Leo sea 100 veces más tóxico de lo que ya es. El arma de la opinión pública ya estaba armada y lista. Finalmente el paso más importante, la autopreservación. Regresé al mercado de Jade para ver al señor Carter. Esta vez le conté todo, el peligro que corría y la existencia del maestro Díaz. El rostro del señor Carter se tornó increíblemente serio. Señorita, esta vez sí que está en apuros, suspiró.
Ese Ricardo Díaz, he oído hablar de él. Es un hombre cruel. Hace años estudió con un maestro de artes oscuras en el sudeste asiático y aprendió cosas realmente aterradoras. Las personas a las que ataca acaban muertas o discapacitadas. Estás en extremo peligro. Se me encogió el corazón. Señor Carter, ¿qué hago? El señor Carter reflexionó un buen rato antes de sacar una vieja caja de madera de debajo de su puesto. Dentro había un sencillo amuleto protector tallado en madera de durazno. Un maestro me dio esto cuando era joven. Lo he usado desde entonces, dijo al entregármelo. Puede que no pueda detener todos los desastres, pero en un momento crítico podría salvarte la vida. Llévalo siempre contigo. Tomé el amuleto aún tibio por su tacto y sentí una oleada de gratitud. En este mundo frío, la amabilidad de un desconocido era increíblemente valiosa. Gracias, señor Carter, dije sinceramente. Adelante, dijo con un gesto de la mano. Recuerde, el bien siempre triunfará sobre el mal. Mientras te mantengas firme en tu integridad, superarás esto. Me puse el amuleto y sentí una nueva sensación de calma y fuerza. Todos mis preparativos estaban completos. La trampa que les había tendido ya estaba lista. Solo tenía que esperar a que pensaran que era el momento adecuado para dar el último paso. Ese día sería su día del juicio. No tuve que esperar mucho. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de Diane. Su voz era inusualmente dulce y cariñosa, casi suplicante. Anna, querida, ¿estás en casa? Mamá no se ha sentido bien últimamente. Siento una opresión en el pecho. Tu hermano está muy ocupado y me siento muy sola aquí sola. ¿Podrías venir a visitarme? Al escuchar sus mentiras insustanciales, sonreí fríamente. Había llegado el momento. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Llamo a una ambulancia?, pregunté con la voz llena de pánico fingido. No, dijo rápidamente. Es solo mi vieja dolencia. Me sentiré mejor si vienes a hablar conmigo. Preparé tu sopa favorita. Bueno, dije tras una pausa. Mi tono transmitía vacilación y un dejo de reticente compasión. Después de colgar, mi expresión se volvió gélida. Tomé el teléfono y envié 2 mensajes. Uno a Julián y otro a mi amiga editora. El mensaje era simple, solo 2 palabras: ya es hora. Entonces me arreglé la ropa, respiré hondo y salí de mi apartamento. La mansión que una vez llamé hogar ahora parecía una jaula esperando a que su presa entrara. Y yo era el cazador, a punto de cerrar la puerta de golpe. Al volver a entrar en esa mansión familiar, me invadió una atmósfera pesada y misteriosa. La sala estaba a oscuras con las cortinas corridas y solo unos pocos apliques tenues proyectaban una luz fantasmal. El aire estaba impregnado de un aroma a sándalo, un empalagoso intento de ocultar algo más. Diane se levantó del sofá con una sonrisa falsa dibujada en el rostro. Anna, ¿has vuelto? Ven, te preparé sopa. Todavía está caliente. La miré. Estaba más demacrada que la última vez que la vi, con ojeras, pero su mirada tenía un brillo extraño y febril. Leo bajó del piso de arriba. Había adelgazado, tenía los ojos hundidos, pero parecía más tranquilo que antes de la calma enfermiza y antinatural que precede a la tormenta. Incluso esbozó una sonrisa forzada. Anna, qué bueno que has vuelto. Recorrí la habitación con la mirada. El maestro Díaz no estaba por ningún lado, pero sabía que acechaba en algún lugar de la casa, como una serpiente a punto de atacar. Mamá, no vine a tomar sopa, dije con la voz áspera y fingida ansiedad. Dijiste que no te sentías bien. ¿Qué te pasa? Ay, no es nada, solo son mis viejos problemas. Verte ya me ha hecho sentir mucho mejor. Diane me agarró la mano, intentando jalarme hacia el sofá. Su mano estaba fría como el hierro. Me aparté sutilmente. Leo, ¿cómo está la compañía? Lo vi en las noticias. Antes de que pudiera terminar, Leo me interrumpió con una mirada sombría en sus ojos. No tienes que preocuparte por la compañía, solo quédate aquí. Esa fue la señal. Me di la vuelta inmediatamente para irme. Acabo de recordar que tengo algo que hacer. Tengo que irme.
¡Alto! Leo se abalanzó sobre mí, bloqueándome el paso. La fachada amistosa desapareció, reemplazada por un gruñido feroz. Diane me agarró por detrás con una fuerza sorprendente. Anna, no te vayas. Mi querida hija, solo ayuda a la familia una vez más, la última. Sus verdaderas intenciones finalmente quedaron al descubierto. En ese momento una voz siniestra descendió desde lo alto de las escaleras. Ya que ha recorrido hasta aquí, señorita Anna, ¿por qué tiene tanta prisa por irse? El maestro Díaz, vestido con una larga túnica negra, bajó las escaleras lentamente. Sostenía un cuenco de porcelana negra que contenía un líquido viscoso y desconocido que desprendía un nauseabundo olor a pescado. Se me encogió el corazón. Esperaba que se movieran, pero no tan directa ni violentamente. ¿Qué hacen? Grité forcejeando con todas mis fuerzas. Suéltame. Ayuda. No malgastes tu energía, dijo Leo con desdén, sacando un pañuelo del bolsillo y tapándome la boca y la nariz con él. Un olor penetrante y dulce me inundó los pulmones. La cabeza me daba vueltas y mis extremidades se debilitaron. Lo último que vi antes de que se me nublara la vista fue el rostro de Diane, deformado por la codicia y la locura, y la sonrisa triunfante y fría en los labios del maestro Díaz. Era un pájaro en su jaula, esperando el sacrificio final. Al despertar, estaba en mi antigua habitación, con las manos y los pies atados con una cuerda gruesa. La puerta estaba cerrada con llave desde afuera y la ventana tapiada, impidiendo cualquier rayo de luz. Estaba atrapado en la más absoluta oscuridad y aislamiento. Estos eran mis parientes, para satisfacer sus propios deseos egoístas. Me habían aprisionado, listos para arrojarme al abismo de la muerte. Un frío más gélido que la habitación oscura se filtró en mis huesos, un frío nacido de la muerte de la humanidad. Pero tras el miedo inicial, una calma extrema se apoderó de mí. Esto era parte del plan, el momento más oscuro antes del amanecer. Creían tenerlo todo bajo control. No se dieron cuenta de que al encerrarme en esta jaula, habían iniciado la cuenta regresiva hacia su propia perdición. Cerré los ojos y comencé a esperar en la oscuridad, esperando que la red que había lanzado finalmente se cerrara, esperando el día del juicio. En la oscuridad de mi prisión, el tiempo perdió todo significado. No sabía si había pasado un día o dos. La habitación estaba silenciosa, salvo por el sonido de mi respiración. Pasaban comida y agua por una ranura en la puerta a intervalos regulares, asegurándose de que su ofrenda no muriera de hambre antes del ritual. Mi cuerpo estaba entumecido y dolorido por estar atado, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Repasé mentalmente todo mi plan, asegurándome de que no hubiera fallos. Julian ya debería haber lanzado su último ataque financiero contra Apex. Mi amigo editor debería tener sus bombas listas para soltar. Y yo fui el detonante, la mecha final que lo encendió todo. Tenía que seguir con vida hasta que me llevaran a su supuesto altar. Un día por fin oí pasos fuera de la puerta. Era Diane discutiendo con Leo. ¿De verdad tenemos que llegar tan lejos? Al fin y al cabo, es mi hija. Su voz tenía un extraño matiz de vacilación. Mamá, no es momento de sentimentalismos. La voz de Leo era áspera y fría. El maestro DS dijo que esta es la única manera de cambiar nuestro destino. ¿Es ella o toda nuestra familia? Tú eliges. La discusión se apagó cuando se alejaron, pero me dio un vuelco el corazón. ¿Ir tan lejos? Parecía que el plan del maestro DS era aún más cruel que la sangre de mi corazón. ¿De verdad iban a matarme? Una poderosa voluntad de supervivencia me invadió y comencé a forcejear contra las cuerdas con renovada desesperación. Estaban atados con fuerza y mis muñecas se enrojecieron rápidamente, con la piel agrietándose y escociendo. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, mis dedos rozaron algo duro y frío. Mi corazón dio un vuelco. Era mi teléfono viejo. Tras mi captura, una de las primeras contingencias para las que me preparé fue esconder un teléfono viejo de repuesto en una abertura que hice en el colchón de esta cama. Estaba tan bien escondido que casi lo olvidé. Ahora, en ese momento crítico, era mi salvación. Conteniendo una oleada de alivio, usé mis dedos enrojecidos y sangrantes para sacar con esfuerzo el teléfono de su escondite. Milagrosamente aún tenía carga.
Me acurruqué bajo la manta, protegiendo con mi cuerpo el tenue brillo de la pantalla, y con dedos temblorosos la encendí. Cuando la pantalla se iluminó, casi lloré. Inmediatamente le envié un mensaje a Julian. ¿Encarcelado? Múdate mañana al mediodía. Cierra la red. Mensaje enviado. Dicho esto, exhalé profundamente, sintiéndome completamente agotada. Pero sabía que aún no podía relajarme. Encendí la grabadora de voz del teléfono y lo guardé en el colchón. Si ocurría lo peor, todas sus conversaciones en las próximas horas se convertirían en pruebas irrefutables en su contra. Luego abrí una cuenta de correo electrónico de respaldo. El informe final del detective privado estaba allí. Detallaba todo el historial criminal del maestro Díaz, incluyendo los expedientes de las misteriosas muertes de los familiares de su anterior cliente. Los detalles de un caso me helaron la sangre. Antes de terminar de leer, oí pasos acercándose de nuevo a la puerta, 3 pares esta vez. La cerradura giró. Leo Díaz y el maestro Díaz, vestido de negro, entraron. En sus manos el maestro Díaz sostenía una bandeja. Sobre ella reposaba una daga reluciente. Me miraron con ojos fríos y distantes, como si fuera un cordero al matadero. Ha llegado el momento propicio, dijo el maestro Díaz con su voz siniestra. Podemos empezar. La voz siniestra del maestro Díaz resonó en la silenciosa habitación como el silbido de una serpiente venenosa. Leo dio un paso adelante, su agitación anterior dio paso a una calma muerta y vacía. Me sacó de la cama con destreza, las cuerdas se clavaron dolorosamente en las heridas abiertas de mis muñecas. Diane me siguió con el rostro pálido como una sábana y los labios temblorosos. No dijo nada, simplemente ayudó a su hijo a guiarme. La hija que había llevado en su vientre durante 10 meses, paso a paso hacia el altar del sacrificio. Me llevaron al sótano. Se había convertido en una cámara ritual tosca y grotesca. Extraños símbolos estaban dibujados en el suelo, con lo que parecía cinabrio. En el centro se alzaba un pequeño altar, y sobre él se asentaba el pitio rojo sangre. Su superficie estaba ahora cubierta por una red de finas grietas, como si fuera a romperse en cualquier momento. Pero su boca abierta y codiciosa, seguía apuntándome, irradiando un aura repugnantemente maligna. El maestro Díaz me obligó a tumbarme en el suelo, en el centro de la cámara, con la cabeza hacia el pitio. Tomó la daga reluciente de la bandeja y se la entregó a Leo. «Recuerda ser rápido y preciso», dijo el maestro Díaz, con la voz impregnada de una excitación sobrenatural. «Solo la sangre del corazón más fresco puede saciarla. Solo entonces escupirá toda la buena fortuna que se ha tragado multiplicada». Leo tomó la daga, su mano temblaba ligeramente. Me miró, sus ojos eran una tormenta de codicia y miedo, pero completamente desprovistos de cualquier amor familiar o culpa. «Anna, no me culpes», murmuró como si intentara convencerse. «Me debes esto. Se lo debes a esta familia». Lo miré fijamente a la daga que alzó para hundirme en el corazón, y sentí una extraña sensación de paz. Todas mis piezas estaban en su lugar. Mi parte estaba hecha. El resto dependía del destino. Justo cuando la punta afilada de la cuchilla estaba a punto de tocar mi piel, con un tremendo estruendo, la puerta del sótano salió volando de sus bisagras. La luz cegadora del sol y los potentes haces de docenas de linternas inundaron el oscuro y siniestro espacio, iluminándolo como si fuera de día. «Policía. Que nadie se mueva». Se oyeron gritos autoritarios mientras figuras uniformadas entraban como un maremoto. Leo, Diane y el maestro Díaz se quedaron paralizados, sus rostros reflejaban la conmoción, el terror y la incredulidad. La daga cayó de la mano de Leo al suelo. Los oficiales los rodearon, arrojándolos al suelo. El frío clic de las esposas resonó al atarles las manos culpables. Una agente me desató, me ayudó a levantarme y me puso un abrigo abrigado sobre los hombros. Levanté la vista y vi a Julian Vance de pie en la puerta. Vestía un traje impecable, flanqueado por su equipo legal y rodeado por un mar de reporteros con cámaras y micrófonos. Los flashes se encendieron como un frenesí de relámpagos, capturando cada momento dramático. «Leo». «Diane», dijo Julian con voz queda pero que se oía con claridad por toda la habitación. «Quedan arrestados por secuestro o intento de asesinato y fraude».
Te enfrentarás a todo el peso de la ley. No. Imposible, gritó Leo desde el suelo, completamente destrozado. ¿Cómo nos encontraste? Imposible. Diane levantó la cabeza de golpe con sus ojos clavados en mí, llenos de odio venenoso. Fuiste tú. Llamaste a la policía. Maldita ingrata. ¿Por qué no te estrangulé al nacer? Gritó. Una jugadora que había perdido su última apuesta. La ignoré con la mirada fría. Justo en ese momento, uno de los abogados de Julian se adelantó y mostró una pila de documentos ante las cámaras. Señoras y señores de la prensa, hemos obtenido pruebas concluyentes que demuestran que Apex Investments ha incurrido en graves fraudes financieros, evasión fiscal y recaudación ilegal de fondos a largo plazo. Ya lo hemos denunciado ante la SEC y la policía. A partir de hoy, el mito de Apex Investments ha terminado oficialmente. Ese golpe final aplastó por completo a Leo. Soltó un gemido desesperado y se desplomó en el suelo. Había llegado el día del juicio. El juicio de la ley, del mercado y de la opinión pública. Las tres redes se cerraban a la vez, sacando a la luz sus pecados para que todos los vieran. Policías, periodistas, abogados. El pequeño sótano estaba abarrotado. Los flashes se disparaban sin cesar, capturando los rostros desesperados y retorcidos de Leo y Diane para que toda la ciudad los viera. Diane seguía gritando obscenidades, una loca histérica que había perdido todo rastro de su antigua elegancia. Leo estaba completamente destrozado. Yacía en el suelo con la mirada perdida, murmurando. Se acabó todo, mi empresa, mi dinero. La otrora arrogante élite empresarial, el hermano que me había usado como trampolín, fue despojado de su fachada glamurosa, revelando al hombre débil y patético que había debajo. Sin embargo, el maestro Díaz permaneció extrañamente tranquilo, inmovilizado por la policía. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Su mirada recorrió a toda velocidad a la multitud, fija en el piso de jade ensangrentado del altar. De repente empezó a cantar una retahíla de palabras extrañas e incomprensibles. Mientras cantaba, el piso agrietado empezó a latir con una tenue luz roja, y la temperatura en el sótano pareció bajar. Es inútil. Ninguno de ustedes se saldrá con la suya. El maestro Díaz se rió entre dientes. Lo he atado con mi propia sangre. Devorará toda tu suerte. Moriremos todos juntos. En medio de esta escena espeluznante, Leo pareció salir de su estupor. Vio el piso resplandeciente y una última y descabellada chispa de esperanza se encendió en sus ojos. Sí. El piso. Mi piso aún puede salvarme. Con un arranque de fuerza sobrenatural, se liberó de los dos oficiales que lo sujetaban y cargó hacia el altar como un toro furioso. Es mío. Es mío, rugió agarrando el piso y apretándolo contra su pecho como si fuera su última salvación. Pero en el momento en que su mano la tocó, la luz roja se encendió violentamente antes de extinguirse en un instante. ¡Crack! El sonido fue tan agudo y claro como un cristal roto, atravesando el caos de la habitación. Todos se detuvieron, con la mirada fija en las manos de Leo. El piso de jade sangriento, el tesoro por el que lo había apostado todo, se partió por la mitad. Una red de grietas se extendió rápidamente por su superficie. No. Leo miró horrorizado el objeto que tenía en las manos, como si viera algo verdaderamente monstruoso. El piso se hizo añicos, convirtiéndose en un fino polvo que se escurrió entre sus dedos como un puñado de arena roja. En el instante en que se rompió, una tenue niebla negra, densa de un resentimiento infinito, se elevó del polvo. Entre la niebla, se vislumbraba la figura vaga y atormentada de una mujer. Me miró por última vez con los ojos llenos de tristeza y alivio, antes de disolverse lentamente en el aire. Ese era mi yo del pasado. Esa era la vida entera que había sido devorada. Al desaparecer, sentí que el gran peso que había estado oprimiendo mi alma durante tanto tiempo finalmente se aliviaba. Sentí una ligereza que nunca había conocido. ¡Ajá! Leo soltó un grito inhumano, agarrándose la cabeza y revolviéndose salvajemente en el suelo, completamente desquiciado. El maestro Díaz, que había estado riendo como un loco, parecía haber perdido toda su vitalidad. Tosió un chorro de sangre y se desmayó en el acto. Diane, presenciando esta escena que parecía un castigo divino, finalmente dejó de maldecir.
Se quedó boquiabierta con los ojos vidriosos y se desplomó. Todo había terminado. El piso estaba roto. Había escupido todo lo que había tragado. Escupió la fortuna de Leo, escupió la salud de Diane, escupió todas sus esperanzas. Y finalmente escupió mi alma atormentada, otorgándome justicia y libertad. Me quedé de pie entre los escombros, sin odio ni satisfacción, solo una paz profunda e inaudita. Miré el lugar donde la niebla negra había desaparecido y dije en silencio, adiós, Anna, más allá. De ahora en adelante viviré para mí. Ese día, la mansión familiar se convirtió en la noticia más importante de la ciudad. Una disputa entre la alta sociedad termina en traición entre hermanos. Madre del infierno, maestra espiritual revelada como sospechosa de asesinato. El mito de Apex se desmorona, el director ejecutivo sufre una crisis nerviosa en medio de acusaciones de fraude. Titulares como estos, junto con fotos humillantes de Leo, Diane y el maestro Díaz siendo llevados esposados, corrieron como la pólvora por Internet. El proceso judicial que siguió fue largo pero sencillo. El maestro Díaz, o Ricardo Díaz, fue declarado culpable de múltiples cargos de fraude, secuestro y conspiración para cometer asesinato. Fue condenado a muerte. Puede que no fuera un verdadero maestro de las artes oscuras, pero era experto en explotar la debilidad humana y provocar accidentes. Leo fue condenado a cadena perpetua por sus extensos delitos financieros y su participación en mi secuestro. En prisión, su estado mental se deterioró. Se pasaba los días murmurando sobre su piso y su fortuna perdida, un hombre destrozado. Diane, como cómplice, fue condenada a 20 años. De la noche a la mañana, en prisión, se volvió completamente canosa, y su mente pronto la siguió. Finalmente la trasladaron a un pabellón psiquiátrico, donde vivió el resto de sus días sumida en una nube de arrepentimiento y locura. Todos los bienes de la familia fueron confiscados y subastados por el tribunal para pagar sus enormes deudas y multas. La otrora gran dinastía empresarial desapareció sin dejar rastro. En cuanto a mí, la víctima y testigo clave, recibí lo que me correspondía. Con la ayuda de Julián, reclamé legalmente la parte de la fortuna que me correspondía por derecho, la que se construyó sobre las ideas y el trabajo que Leo me había robado. Era una suma considerable, más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Julian me ofreció un puesto en Vance Industries como director financiero, con un salario generoso y opciones sobre acciones. Lo rechacé con una sonrisa. Julian, gracias por tu amable oferta. Se lo dije en la misma casa de té donde nos conocimos. Pero creo que es hora de empezar una nueva etapa. Me miró con genuina admiración y me deseó lo mejor. Claro, dijo. Espero que encuentres la paz que mereces. Dejé esa ciudad, el lugar que guardaba tantos recuerdos dolorosos. Me mudé a un tranquilo pueblo costero del sur, donde el cielo era azul, las nubes blancas y la brisa marina cálida y suave. Con una parte del dinero compré una pequeña tienda en una calle vieja cerca del mar y abrí una librería. La llamé Libros Serenidad. Ya no me importaban los dramas del mundo empresarial ni los rencores del pasado. Pasaba los días organizando estanterías, atendiendo a los clientes o simplemente sentada junto a la ventana con una taza de té viendo pasar el mundo. Adopté un gato callejero naranja y lo llamé Sunny. Es un pequeñito mimoso que adora acurrucarse en mi regazo mientras leo, ronroneando contento. Volví a contactar al señor Carter, le envié delicias locales y le conté por carta que por fin había encontrado la paz interior. Me contestó. Su carta contenía solo 3 palabras. Como debe ser. A veces bajo el cálido sol de la tarde pienso en mi vida pasada. Pienso en el destrozado Pescio y en la gente que una vez llamé mi familia. Ya no hay odio, solo una tristeza distante y silenciosa. No adoraban dioses, adoraban la codicia. Y mis cenizas fueron simplemente la ofrenda final depositada en su altar. Ahora el polvo se ha asentado. Las nubes se desvanecen. Finalmente estoy viviendo verdaderamente para mí.